Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Pero me levanté y no le pienso bajar, y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar, y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Bueno, hoy nos encontramos en un lugar muy especial bajo a la sombra de este gran árbol histórico. Porque ¿en dónde estamos, Fran? Bueno, hoy estamos en el rancho histórico del Museo Cebar, en un lugar muy tradicional, ¿no? Un lugar donde han pasado muchos músicos también, donde hay una gran historia para la ciudad y también para toda la región. Bueno, en este patio, en este rancho histórico, muchos músicos inclusive estuvieron exiliados, refugiados. Otros venían de gira en la zona y elegían este rancho para pernotar, para pasar sus días, para meditar. Muchos hablan de que escribían sus músicas, tal cual, se inspiraban acá. Entonces es un lugar que tiene mucha historia. Hoy nos hemos encontrado para poder abrir las puertas, contarles de la historia de este lugar, pero luego se va a convertir en nuestro set de grabación con artistas locales. Exactamente, bueno, vamos a arrancar, como bien decís vos, Sil, contando la historia de lo que es este lugar tan importante para toda la ciudad, que tiene obviamente mucha historia, mucha gente que ha pasado por acá, y después vamos a ir recibiendo a distintas personalidades del ámbito de la música, de la cultura también. Bueno, muchos años se creyó que era una donación. Bueno, finalmente podemos saber que es una venta que se hizo de esta casona antigua perteneciente a una familia de odontólogo que en un momento de la vida decidió vender este espacio y que luego por decreto se convierte en museo, y este rancho se conserva tal cual. Con algunas particularidades, podíamos ver a un costado la tumba de sus dueños originarios, que también es todo un emblema para el lugar, la sombra de este árbol majestuoso que nos cuenta cuánta polvareda habrán levantado bailando y cantando. Cuántas guitarreadas habrán surgido acá, ¿no? Cuántas canciones también, cuántas letras, cuánta, obviamente, historia. Así que bueno, vamos a ir compartiendo con todos ustedes que están del otro lado a lo largo de este tiempo un poco de historia, un poco también de lo que representa y lo que significa claramente para nuestra ciudad este espacio tan importante. En este primer episodio vamos a conocer la historia de este rancho en Villa del Rosario, rancho histórico que tiene mucho para conocer, y luego se va a convertir en este set de grabación. Si te parece, Fran, comenzamos con la historia del rancho. Arrancamos. Bueno, nos encontramos en este rancho tan histórico para Villa del Rosario y hemos, como siempre, elegido a Marcelo, que nos cuenta tan linda la historia de Villa del Rosario. Marcelo, primero agradecerte muchísimo. Y antes de arrancar así, me gustaría saber cómo es que investigas esta historia, porque venimos con una historia de Villa del Rosario, un Gaudencio Derra, muchos historiadores que del boca en boca iban obteniendo información. ¿Vos de dónde estás buscando esta información? ¿Cómo te encargas de la historia de Villa del Rosario? Bueno, en general de documentos, que hay un montón en los diferentes archivos que hay en la provincia, pero lo que hoy te voy a comentar un poco a raíz de la propuesta que me hiciste con el tema, lo saqué de una biografía, una autobiografía que escribió el Bicho, donde dejó varios datos sobre este rancho, que es un poco el origen de la charla, y después de su paso por el folclore también. ¿Cómo fue que se crea este rancho? Porque esto era, bueno, la casa de ellos, él era odontólogo, en ese contexto nos estamos poniendo, la casa que está a nuestro costado era su casa, pero ¿cómo terminan armando este rancho? Claro, como decía, él vivía en esta casona que está a la derecha, que hoy es el museo, y no pega con un rancho, que es una construcción que en los años que lo hizo, en los años 40, 50, no estaba bien vista. Al contrario, los ranchos no se construían, sino que se tiraban abajo, y sí lo que se hacían eran estas construcciones más modernas. Pero él decidió, vino con esta idea loca un poco, a través que lo vio en una revista, que estuvo leyendo, que estuvo hojeando, y vio que en Buenos Aires habían hecho en un campo
un rancho. En ese momento no había una cuestión como quincho, pero para usarlo para reuniones familiares. Y él dijo que podía replicar eso mismo en el patio de su casa. Y lo pensó porque él ya venía con una serie de peñas, que eran peñas itinerantes, que se llamaban el ceibo, que se hacían en las casas de diferentes amigos, peñas que eran privadas al principio, pero que fueron creciendo, convirtiéndose en semi-privada, y llegó un momento en que había que buscarle, si querían seguir adelante, un lugar fijo, preparada para eso. Entonces él decidió que el patio de su casa podía ser el lugar apropiado y lo diseñó y lo pensó para esa clase de peñas. Yo creo que no tomó dimensión de a dónde llegó ese rancho, ¿no? Porque después las visitas fueron mucho más que la gente de Villa del Rosario, sino que cantantes de la época. Claro, él cuando inició con este gusto por el folclore, la música folclórica no era bien vista y no estaba difundida en la radio, se difundió otra clase de música, y en los años a fines de los 40, principios de los 50, empezaron los primeros programas de gran audiencia radial a difundir esta clase de música. Y él incluso de chico no la había escuchado, no la tenía, la descubrió, como él dice, al recibirse o al ser declarado sacerdote su hermano Daniel, que tiene que llevar a cargo de su ministerio en Tras la Sierra. Él lo acompaña, lo va a visitar una vez al año, cada tanto, y ahí sí descubre la música folclórica, y en 1949, con una idea de profundizar en eso, viaja hacia Humahuaca, y ahí sí ve de primera mano esta clase de música, los instrumentos que se utilizaban, y viene de ese viaje con la idea de formar un grupo folclórico que se llamó Los Guamachos, que lo realizó con el doctor Luque, Víctor, y con un señor de apellido Ferreira. Ese trío hizo el conjunto Los Guamachos, y con ese conjunto fue que empezaron estas peñas a llevarse adelante. Con mucha afluencia de gente de Villa del Rosario, con las visitas de artistas que disfrutaban de venir y quedarse. Claro, se fue transformando estas peñas en un mojón para cualquier entusiasta del folclore que pasaba. Era un paso obligado, una parada obligada, visitar el rancho del Bicho, y muchos folcloristas que luego fueron muy populares empezaron a venir al rancho antes de su masividad, y esas visitas, esas peñas se fueron haciendo o fueron logrando que se transformen en amigos de él. ¿Y entonces la amistad con Atahualpa? ¿Cómo fue esa amistad? Porque no vino una sola vez. No, vino reiteradas veces, y sobre todo se escribieron mucho. Porque Atahualpa, y acá si querés tenemos... Vamos a hacer el recorrido, vamos a ir desplazándonos hacia donde está esta placa de Atahualpa. ¿Cómo fue esa amistad, claro, que se crea entre ellos? Fue una amistad que trascendió la frontera, porque cuando Atahualpa estuvo exiliado en París, sobre todo, se escribieron en reiteradas oportunidades, y esas cartas están guardadas, están en parte del patrimonio del museo, y refieren a una gran amistad que se fue dando de esa manera. ¿Este mural, quién lo hizo? ¿Tenés ese dato? No, acá ese dato no lo tenemos. Bien. Acá tiene que estar, cortamos un ratito. Aquí estuvo Atahualpa Yupanqui en el año 1952, cuando era perseguido para callar su voz. Claro, también hay que tener en cuenta el contexto histórico de la época, ¿no? Exacto, exacto. Históricamente, si nos trasladamos, ahí está, históricamente, Marce, si nos trasladamos a lo que sucedía a nivel país, el contexto era otro, ¿no? En pleno auge de la persecución de muchos artistas que fueron exiliados y callados. Exactamente, la música folclórica se veía, como te comentaba al principio, mal o contestataria o contra el uso y las buenas costumbres, y bueno, muchos folcloristas tuvieron que emigrar al exterior.
Y él se mandaba cartas en ese momento con el doctor, o sea, parecía una... Sí, tenían una gran amistad y se ve reflejada en las cartas, y esa amistad también fue con otros artistas importantes de la música folclórica, como por ejemplo con Oscar Valles, que es el cantante de los Quillahuasi, que ellos también venían acá al rancho a pasar ciertas tardes, a hacer reuniones, y de ello nació también una copla que lo nombra al bicho, que se llama La Bicho Ferreira. La Bicho Ferreira. ¿Cuántas canciones habrán salido de este patio? Así es. Personas o estos autores que se sentaban y que escribían, ¿no? Exacto, y él también era un poco poeta, hizo varias poesías, y a una de esas le puso música Cabeza, que era uno de los cantantes de los Chalchaleros, y bueno, y le puso música a su letra, a la letra de esa samba. Bien, nos vamos a trasladar un poquito más para allá, estamos muy caminadores, porque quiero que hablemos de este árbol tan particular. Bueno. Árbol que se convirtió en la historia de los matrimonios, porque es un lugar clásico para sacarse fotos, para venirlo a visitar, y que cuando los turistas llegan también se sorprenden primero del tamaño de este ombú. ¿Cómo llega este ombú a nuestra ciudad? Él decide ese árbol, no es un árbol autóctono de la zona. ¿Cómo se decide por este árbol? ¿Tenés ese dato? Sí, es un árbol más de la pampa, ¿cierto? Bueno, el día de la inauguración del rancho, él convoca a un grupo de la Bulaye que se llamaba Girón Gaucho, de ahí toma el nombre el rancho, y ese grupo le trajo pensó en traerle un regalo muy especial, y le pareció que la música folclórica, un rancho, también quedaba bien un ombú. Le trajo un pequeño retoño como regalo, retoño que, como vos decís, se convirtió en lo que hoy vemos, ¿no? Ah, exactamente. Que tanta historia tiene, porque digo, nos identifica. ¿Quién no conoce este árbol? Y si alguien no lo ha venido a ver, que se acerque al museo, porque la verdad que cuenta con esa historia. Y también, digo, cómo quiso crecer en este clima, un clima tan distinto a donde son autóctonos, y bueno, y el tamaño y la dimensión que tomó. Exacto, sí. Era el espacio apropiado, se ve, para este bambú. Este espacio en donde estamos, este terreno, luego ellos lo venden, y es ahí donde se hace... esto se convierte en un museo. Así es, exactamente, ellos venden su casa con la idea de convertirla en un museo, y en parte de esa casa, parte importante era este patio, y el rancho, el ombú, y bueno, y estas historias que tienen por detrás. La familia durante muchos años visitó este museo, ¿no? Como sintiéndose parte de alguna manera de la historia que los llevaba. Porque los hijos están vivos, ¿uno de los hijos está vivo? Claro, él tuvo 5 hijos, y uno de esos hijos hoy en día está vivo, sí. Pero han visitado mucho también esta zona. Sí, era su casa natal, claro, ellos estuvieron acá hasta grande, y bueno, lo vienen a visitar como tal. A posterior es cuando llegan los carruajes, o sea, una vez que esto se convierte en museo, comienzan a llegar objetos. Claro, se transforma en museo, y por lo tanto se lo dota con todos los elementos que se fueron donando, a fin de transformar la casa en museo. Bueno, rancho que fue restaurado un par de veces, que hubo que hacer intervención, porque bueno, como todo rancho, te voy a pedir que acá pongamos la parte del arquitecto. Dale. De adobe, con cañas, con barro, con el de la época. ¿Qué lo atraía tanto a él de hacer un rancho? Porque podría haber sido otro espacio, y sin embargo él elige hacer este rancho, ¿no? ¿Qué había en su infancia, en su niñez, que le atrae tanto a hacer un rancho? Claro, como te decía, en esa época no era común hacer un rancho, sino que era algo de baja condición, digamos, algo que preferían demolerse más que construirse. Pero ellos tenían una estancia muy grande en la zona de Calchino Oeste, que era una estancia paterna, donde de chicos, en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de verano, la pasaban todas ahí, y
él compartía con esos peones rurales, esos, como así, gaucho, iba a las tiendas de ramos generales a hacer las compras por granel, ayudaba a encerrar los animales, se bañaba en los piletones de riego del campo. Entonces todo eso fue generando en su interior un gusto por todo lo que es autóctono de la tierra, lo que tiene que ver con los trabajos rurales, con el gaucho, digamos. Bueno, nos vamos a meter de lleno con lo que fue el armado de este rancho. Y acá digo, ponemos la impronta, tu impronta de arquitecto, porque digo, bueno, también, ¿no? Para la época, el tipo de ladrillos y la construcción, ¿cómo se da? Porque ya habíamos dejado de construir el rancho por aquellos años, ya era otro tipo de construcción, se había modernizado. ¿Cómo logra él obtener los materiales y quién colabora en esto de la construcción? Él no lo hace a ojo, sino que busca un ingeniero para hacerlo lo más autóctono posible. Y ahí aparece la figura del ingeniero Novillo Pauli, que le diseña el rancho, aunque parezca simple, tiene su diseño. Y los ladrillos de barro los rescató de un rancho que había anteriormente, que se lo donó Ignacio Rey Loba, de un rancho que se demolió, que estaba en la esquina de la calle Salta y 25 de Mayo. De esa demolición consiguió los ladrillos. Los albañiles que lo hicieron fueron José Antonio Ferreira y Jesús Robledo, que ellos conocían un poco la técnica, y el resto del equipamiento se lo donaron los amigos. Como decía, es una técnica que tiene sus detalles, porque está revocada en barro, además de los ladrillos de barro asentados en barro, que parece una soncera, pero bueno, es agua mezclada con tierra que se amasa, se le agregan un poco de ligantes, como son bueno, de caballo y ciertos tipos de césped que hacen de ligazón. Por eso a veces se ve unas hojas secas de césped que asoman, y eso se revoca para evitar o para que dure más. Se hace una estructura de madera con tirantes o piezas de madera de gran tamaño, y el techo, como decía vos, que se hace de paja, y tiene el problema la paja que tiene una duración. Según el clima varía, y es una duración de no menos de 6 años, pero tampoco es no mucho más de 10, donde hay que ir reemplazándola porque se va pudriendo, ya que es un elemento vegetal. Bueno, y ahí después la intervención a posterior, ¿no? Porque las intervenciones que se le han hecho ha tenido que ser con la misma técnica. Podíamos ver en las restauraciones que se han hecho a lo largo de estos años, que se tuvo en cuenta esta forma de construcción de la primera para poderlo hacer, que es mucho más difícil y mucho más complejo. Exactamente, todas las restauraciones mantuvieron, como decís, son restauraciones y mantuvieron lo mayor posible esa esencia, con los materiales que se hacen originalmente, que los tenemos en la región. Se le agregó un piso de ladrillo común, reemplazando el piso de tierra que tenía originalmente, y el resto de las aberturas se le hicieron reparaciones y se trataron de conservar esas aberturas originales. Hay un lugar que a mí me llamó mucho la atención, porque en realidad hace muy poquito, yo te voy a invitar que vayamos juntos. Es uno de los lugares que no lo había, o no me había percatado antes, o no había prestado demasiada atención, pero es el lugar donde descansan los restos, que bueno, tuve que chequearlo y volverlo a chequear, ¿no? Preguntarme si en este espacio están sus restos, o sea, porque bueno, veíamos la cruz. Esto antes tenía un geranio grande que estaba oculto las placas, pero bueno, al sacar ese geranio se puede observar estos restos, ¿no? Claro, aquí están los restos de su señora, Pía Esther Dávila, y de uno de sus hijos, que siempre estuvo un poco en contacto con Villa porque fue el que más vivió acá, y lo conocemos como Davidcito Ferreira a su hijo.
Arquitecto él también. También arquitecto, También sí, arquitecto. siguió esos pasos. Ahí compartían también profesión, ¿no? Así es. Y cuánto también él se habrá sentido orgulloso, ¿no? Siendo arquitecto, digo, de la estructura y de lo que significa la construcción. Exacto, sí, pienso que muy afín con Bicho porque comparten el gusto por el folclore, a sus dichos descansó varias siestas en el fresco que da este rancho también, que se adapta a los días calurosos, sobre todo cuando no había aire acondicionado, a hacer un lugar cómodo para dormir la siesta. Bueno, y dentro de los personajes que venían a Villa del Rosario, una personalidad de la época, Juan Carlos Mesa, tuve la dicha de conocerlo, su mujer era de acá, tiene familia acá en Villa del Rosario, creo que todavía queda algún familiar acá. Él amaba Villa del Rosario, había venido también a la Escuela San José, al aniversario en algún momento. O sea, una persona que le encantaba Villa del Rosario, pero que también fue parte de este rancho. Así es, porque Juan Carlos Mesa pasa a visitarlo al Bicho y en el año 1971, le comento para el que no sepa un poco quién era Juan Carlos Mesa, era un conductor muy exitoso de la televisión nacional, tenía un programa que se llamaba Asado con Cuero en Canal 13, que era un programa de los que había varios en esa época y que duraron por varios años ese tipo de programa, que era una gran mesa donde se iba recorriendo la mesa y cada uno iba contando un chiste de los integrantes. Y un poco Juan Carlos en la escenografía de ese programa Asado con Cuero replicaba al rancho. Entonces, como compensación por esa escenografía, le insistió varias veces al Bicho que se presentara en el programa y contara un chiste. El Bicho se negaba, pero ante la insistencia, ante el pedido de los amigos, de los familiares, un día fue y contó un chiste que lo tengo aquí, no sé si lo quieres leer, que son más... Le vamos a poner toda la onda al chiste. Un vendedor ambulante en las fiestas patronales decía: estampita, estampitas. Una señora se acerca y le pide una de San Roque. El cordobés ojea el mazo y al no tenerla le vendió otra cualquiera. Ante el reclamo de la señora, el vendedor asegura: es San Roque... Claro, mirá las ideas, porque el cordobés siempre tuvo chispa. Es San Roque garantido, pero si no tiene el perro, se lo hemos sacado porque andan envenenando. ¿Viste que el cordobés tiene siempre esa chispa y esta cuestión de agregarle la chispa de humor? Digo, qué bueno que él también se atrevió a ir y qué bueno que Juan Carlos Mesa se inspirara en este rancho para esa escenografía. No hemos podido encontrar material de la época porque es muy difícil, hay que indagar un poco más ahí en la televisión, pero bueno, amaba Villa del Rosario. Cuando yo lo entrevisté hace un par de años, la verdad que me encontré con una persona fanática de Villa del Rosario que uno no podía creer, ¿no? Él también había estudiado unos años, pasó por la Escuela San José, exalumno, entonces digo, bueno, también, ¿no? Mucha historia de gente conocida, sí, para los que somos un poquito más avanzados en edad, tal vez porque los camarógrafos nos miraron raro cuando lo nombramos, pero Juan Carlos Mesa es un gran personaje que, bueno, como perla, que tomó este rancho de escenografía. Hermosa escenografía, porque realmente es un lugar muy lindo, que tengamos el honor o la suerte de que aún quede un rancho de lo que era la vivienda característica en su momento, ¿no? La vivienda típica, mayoritaria, eran los ranchos y hoy tenemos para un poco seguir con esa tradición y con esa idea de saber vivenciándolo lo que es un rancho. A su reclamo lo llevo el viento, es su garganta que... Y continuando con este programa especial había que ponerle música, tonada, y vamos a compartir la historia de Luna Cautiva, que muchos de ustedes a lo mejor no conocían la historia. Bueno, hoy vamos a desglosar dónde fue escrita Luna Cautiva y el porqué de esta luna cautiva que nos va a dejar enamoradísimos. Compartimos la historia. Bueno, Marce, y en el día de hoy también queremos ponerle un poco de música, ¿no? De decir, bien, bueno, estamos hablando del rancho, estamos imaginando
composiciones, bailes y hasta muy entrada a la madrugada, hay una samba que se llama Luna Cautiva, que uno a lo mejor siempre la escuchó y nunca se percató del significado de la letra. Esta canción fue escrita tras las rejas. Sí, esta canción, como decía, cuenta la historia de un encierro y de un amor. De un asesinato en el medio. Y de un asesinato, sí. La compuso el Chango Rodríguez, un cantante popular que de niño vivió en la localidad de Matorrales y su padre, que era de origen catamarqueño, que murió cuando él tenía 4 años, junto a su madre, vinieron porque a la señora le salió el cargo de directora de la primaria de Matorrales, entonces él cursó ahí su estudio primario, aparte la madre de él era profesora de música, entonces le enseñó sus primeros acordes, y su secundario hasta los 16 años los cursó en el Colegio San José. En ese momento, en la década del 20, el San José tenía secundario, y a los 16 años se volvió a sus pagos familiares, que era La Rioja. ¿Cómo termina surgiendo esto que pasa en Córdoba capital, en un lugar muy emblemático, que uno se imagina caminar en las calles hoy, pero claro, el contexto era otro, el uso y la aportación de armas también, porque hubo ahí una resca, parece ser que, bueno, ¿no? Una cuestión de personalidades, de una autoría que él no quería dar de sus temas, y bueno, una discusión que termina con un disparo. Exactamente, con un disparo fatídico, porque fue finalmente un asesinato que lo conduce a una prisión, en una condena por asesinato en riña, de la cual cumple, de los 12 años, que cabían 4 porque es indultado por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, que en ese momento era presidente, y cumple 4 años largos de condena. Y ahí en ese encierro, tras esa reja, compone Luna Cautiva. Él se enamora estando tras las rejas. Él se enamora, su relación, él se casa en realidad estando tras las rejas, claro, porque venía de antes la relación. Sí, su relación databa de hace muchos años, y tras las rejas formal. La inspiración, ¿no? Digo, el encierro, la soledad, ahí es donde él se inspira y formaliza, bueno, primero su casamiento y la visita, porque su mujer no lo dejó de visitar nunca. No, nunca, no lo dejó visitar, no lo dejó de donde podía pedir, porque se revela la condena, que consideraba que era una mala condena. Pero sí, ahí tras las rejas, en momento de su casamiento, le llevó a escribir Luna Cautiva, donde él rememora o cuenta un poco esto, donde habla de los grillos, refiriéndose a los grilletes, o habla del ruido del tintinear de espuelas, refiriéndose a las llaves del carcelero, y en otra parte habla del amor que siente por su esposa, y así lo refleja. Lo refleja en la letra. Una samba preciosa que los que bailan, por supuesto, la sentían, pero digo, también la historia detrás, ¿no? Esta historia, porque la persona que fallece en esta riña era pariente, él era compadre, compartían el padrinazgo de uno de los hijos, por eso también marcando un momento de la historia y un momento familiar también muy grande, ¿no? Él en esos años era músico y estaba acompañado inclusive de niños, habían ido a ese evento familiar, una reunión familiar, y él estaba acompañado de algunos de sus alumnos, que los lleva y decide tomar la drástica decisión de volver armado, y ahí es donde se produce el fallecimiento de esta persona. Sí, era el año 1963 y él estaba en la cúspide de su carrera. Y eran épocas en que por ahí una discusión se resolvía de esa manera, a un disparo o
una riña de cuchillos, o sea, era común que se resolvieran con sangre a lo mejor estos hechos. Y la cárcel que estaba ubicada en donde hoy ya no existe más porque prácticamente en pleno centro de Córdoba, ¿no? En el casco principal de Córdoba. Claro, la cárcel de Encausado está en Barrio Güemes, próximo a La Cañada, por eso en la letra hace referencia al calicanto, que es el material con que está hecho la cañada, habla de los sauces que adornaban o que acompañaban el cauce de la cañada, y ahí donde se llevaban a los reos que todavía no tenían sentencia firme. Una vez que él tuvo sentencia firme, más o menos a los 2 años de estar en Encausado, se lo llevan a la cárcel de San Martín, que es una cárcel de más seguridad, y ahí se le dificultaba tocar la guitarra de noche, que era el momento en el que tenía para tocar la guitarra porque molestaba, y también había queja y tuvo problemas con sus carceleros por esto. Bueno, Marcelo, la verdad que agradecerte profundamente tus conocimientos, todos los que nos has enseñado en el día de hoy. Nos encanta recorrer Villa del Rosario con tu presencia porque, bueno, nos contás la historia de una manera muy dinámica. Así que, bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo esta entrevista. No, un gusto, por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Fran, y qué lindo día de folclore que le estamos dedicando a este programa. Y hoy tenemos una de esas frutillitas del postre. Para mí es un lujazo, un enorme placer entrevistar a Oscar Rosas por la gran trayectoria que ha tenido en el folclore y los ricos momentos que nos ha devuelto Villa del Rosario. Y le vamos a dar la bienvenida. Por supuesto que sí, le damos la bienvenida. Oscar, bienvenido, Oscar. Muy Hola. buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿cómo les va? Un placer esta invitación, realmente es para mí un gustazo, ¿no? Poder contar lo que uno ha hecho durante toda la vida, la pasión que hemos tenido por esto, que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? Por esto, así que para mí es un gustazo. ¿Cómo comienza este camino a la música? ¿De Oscar Rosas? De Oscar Rosas solito. Y bueno, allá por... Cuando uno, en aquella época que se hacía el servicio militar obligatorio, uno venía con un montón de cosas y cuando yo llego a Villa del Rosario, mi hermano, mi cuñado me regalaron una guitarra, porque ellos sabían, pero no sabía tocar la guitarra. Tampoco sé ahora mucho, ¿no? Pero bueno. Y ahí nace, ¿no? Todo esto, todo este gusto. Y uno se va conectando con la gente, también... estoy hablando de años 79, 80, estaba en el Teatro Municipal haciendo Doña Rosita la Soltera, año 81, mirá. Y bueno, nos juntábamos con Tati, Rosa, Jorge Puciol, era una barra que nos juntábamos y guitarreábamos, ¿no? Y yo iba a la escuela, estaba haciendo el ciclo técnico la noche, estaba con Toto Góngora, que también era guitarrero. Así que hemos hecho un poco de todo, un poco de mucha gente, ¿no? Y después llega Eduardo Córdoba, ya músico, que era compañero nuestro de la escuela primaria, pero habíamos tenido, no habíamos tenido conexión, digamos, ¿no? Y nos juntábamos en una casa, en otra, a guitarrear. Era como más un pasatiempo en ese momento. Exactamente. Éramos chicos, teníamos 20 años. Y bueno, entonces empezamos a hacer algo. Estaba esta peña que se mira que ya se hacía en aquellos años, la peña esta que se hace en la exposición. Y ahí nacen las Voces del Río. Las Voces del Río, con Toto Góngora, el Tati, Rosa, el Eduardo Córdoba y yo. Y después los meses no teníamos percusionista. Y apareció Eduardo Manu. Hay un par de actuaciones y bueno, y ahí anduvimos muchos años con esta gente
andando, que nos gustaba, éramos chicos, no teníamos compromiso con nada, así que qué mejor para nosotros, ¿no? Una época que disfruté muchísimo, muchísimo, con una, llámale si querés, una coronación para nosotros en aquel momento, en el año 86. Yo me casaba el 1 de febrero del 86 y nos lleva el ballet de Pozo del Molle, nos lleva a cantar a Bariloche. Hicimos una gira por Bariloche. Mirá. Tomá. Con Mariano Tosen también fue en aquella época, era chico, Marianito, lo acompañábamos nosotros. Anduvimos mucho y muy lindo, aprendimos mucho. Aprendimos a querer esto de la música nuestra, aprendimos a disfrutarlo, ¿no? Tan sanamente con todo esto. También era no sé si llamarle un boom. Bueno, Villa del Rosario siempre tuvo muchos músicos, mucha gente que le gustaba la música, y bueno, ya en aquellas épocas estaba el Gordo Ferreira, que venía de los hermanos Vélez, que eran muy amigos de mi casa, pero los del Pago, por supuesto, ya habían aparecido en el año 76, 77, creo que salen ellos, donde estaba Nicandro, donde estaba el Oscar Pérez, el Gringo Dugato. ¿Y con las Bolsas del Río cuánto tiempo estuvieron? Muchos años. Y activos estuvimos hasta el año 90, 95, 96, más o menos activos. Nos juntamos siempre a comer asado, siempre nos seguimos juntando, pero arriba del escenario 90, 95 debe haber sido, que ya después cada uno tomaba su rumbo y bueno, había que dedicarle tiempo, y bueno, uno para subirse al escenario tiene que ser responsable de esas cosas, si no sirve, digamos, no le sirve a nadie. Yo siempre estuve, después yo en el año 95 entro en el coro, o sea, siempre con algo de la música, y con el coro también hicimos muchas cosas. Se hizo lo de la misa criolla, fue realmente una cosa grandiosa para mí, en el año 2000, que la hicimos a la misa criolla, que la hice yo como solista, que Julio me eligió como solista, y debe haber sido en el año 2002 cuando se hizo por primera vez. Bellísima esa versión. Sí, no, una cosa muy linda, con tanta gente predispuesta, hermoso. Por eso te digo, Villa del Rosario siempre tuvo esa cosa de tener mucha gente local haciendo música de folclore y haciendo todo tipo de música, ¿no? Tal cual. ¿Qué te ha dado la música en estos años? ¿Qué me ha dado? Satisfacción personal, primero y principal. Gente amiga, conocer tanta gente, muchas noches de encuentros, uno le dice el asado, pero el conocer gente, el poder dialogar con el otro y ver qué sentís cuando estás cantando algo, cuando tenés una letra de estas que comentábamos hace un rato antes de estar al aire acá, ¿no? Cada letra que uno va buscando, nuestro acervo musical folclórico es tan amplio, y uno se va encontrando con cada letra, y eso es lo que uno disfruta cuando se juntan. Bueno, y ampliando un poquito la pregunta de Sil, Oscar, ¿qué significa la música para vos? Es vida, la música es vida. Si vos no haces algo... a ver, no quiero pecar de soberbio ni nada, en absoluto, pero a uno le dio esta gracia de ser un poco más afinado, tener algo de conocimiento de vos, lo tenés que aprovechar y tenés que hacerlo, no sé si hacerlo conocer, es lo que a uno le gusta, y bueno, me gusta lo que hago, me encanta. Bien. Quiero describir un día cuando se juntan.
es asado, pero es música, es esa carpetita con hojitas que... Claro, cuando nos juntamos, sí. Y mira esta otra, y mira esta le podemos hacer este arreglito, y esta, ¡ay, qué lindo! Me gusta el arreglo aquel que hicieron los Chalcha, o me gusta lo que hicieron los fronterizos. Entonces uno va buscándole porque tiene esos maestros, ¿no? Yo me crié escuchando los Cantores del Alba, los Tucu, los de Salta, bueno, y es lo que he intentado transmitirle a mis hijos por ahí. A mí me gusta toda la música. A mí la música llamada clásica, me encanta, la música instrumental me gusta mucho. Y en casa siempre sonó música, en casa siempre, ellos tienen los gustos musicales que ellos tienen, lo tienen porque a ellos les gusta realmente, pero no porque hayan escuchado una sola música. Ahí en casa se escuchó siempre mucha música, y lo que ellos quisieran, que no te enfocara, bueno, antes era la radio y la tele lo que te daba música, nada más. Después empezaron a aparecer todas las otras cosas, pero la radio o la tele te enfocaba a lo que a ellos les conviene, la música claro, llamada comercial. Entonces yo tenía que mostrarles que había otra cosa, que existía otra cosa, para que ellos pudieran elegir. No te puede gustar escuchar nada de Bach si no lo escuchaste nunca, claro, en ningún si no lado. Sabes de qué se trata. Claro. Llegan los del pago. Uy, los del pago. Esto fue a la postre ya, porque realmente los del pago tenían una historia. Ellos vienen, por eso te decía, yo creo que en el año 77 hacen la creación ellos. Y bueno, después se separan por cuestiones de la vida, no porque hayan dejado de hablarse ni nada, sino que empezaron de nuevo. Tenía el gringo Dugato, Miguel Dugato es un pechador realmente, un tipo que le encanta, más allá de los años que tiene. Ahí te das cuenta que los años no significan nada, porque un tipo que tiene 76, 77 y él quiere hacer cosas como si fuéramos chicos todavía. Claro. Y bueno, no te dan los tiempos, no te dan por ahí las ganas de andar y qué sé yo. Pero él, si por él fuera, él tiene muchas ganas, un tipo que tiene un ímpetu, unas ganas de hacer. Y ahí fue cuando me buscaron. Ellos estaban ensayando con el Napo, con Oscar Pérez, Miguel. Y dice, el Oscar puede ser, dice que el Oscar Rosa nos puede dar una mano acá. Así que bueno, ahí me buscaron, les gusta. Ellos sabían quién era, siempre nos hemos conocido de toda la vida, así que hicimos algunas travesuras juntos ahora. Bueno, ¿cuál es el momento por ahí cúlmine que has tenido, digo, a lo largo de toda tu carrera musical, que vos consideres que ha sido como el más destacado? Para mí hay varios, ¿no? Varias cosas, por eso lo que más o menos te he ido nombrando. Por ejemplo, esto de hacer, ir a Cosquín, no al escenario mayor, sino a las subsedes pre-Cosquín, en aquella época, cuando éramos chicos, que después esto de hacer estas giras con La Voz del Río. Después nace esto de en el coro hacer la misa criolla. Para mí fue una cosa enorme. Después de haber cantado la misa criolla te cuesta trabajo, y ahora qué hago que supere esto. Claro. Es difícil. Te voy a hacer un párate ahí, porque no puedo parar de pensar. La misa criolla es una obra majestuosa, que a mí me despeluca. ¿Qué hubiera dicho tu mamá si hubiera estado sentada ahí? La veo sentada en una de las primeras filas, con los ojos llenos de lágrimas, supongo, ¿no? Qué emoción que hubiera sido para ella. ¿Qué decía ella del hijo cantor? Cuando terminé, la estrenamos, la misa criolla la estrenamos un 22 de diciembre de 2002. Estaba en el público, estaba mi hermano, había venido de Cosquín, y mi hermana también. Y sí,
me saludaron, bueno, lo primero que dijimos, mi papá y mi mamá fallecieron los dos medio juntos allá por el año 95. Mi mamá el 26 de diciembre del 95, mi papá el 5 de marzo del 96, ahí nomás en 3 meses. Cuando nos abrazaron, que me felicitaban, lo primero que dijimos, ¿cómo les hubiera gustado a los viejos escuchar? Sí, sin lugar a dudas. Mi mamá era cantora, mi mamá era de cantar. Ella hacía sus quehaceres, siempre fue ama de casa, sus quehaceres siempre los hacía cantando. Hay muchos balsecitos que uno entona por ahí que vienen de mi mamá. Bien, ¿cuál crees que va a ser tu legado en el ámbito de la música? Ay, no. En todo tu paso, tu trayectoria y todo lo que estás contando. Es muy grande eso. Es muy grande. No, yo creo, uno hace lo que le gusta y bueno, es cierto esto que vos decís, lo del legado. Teníamos un dicho en el teatro me acuerdo de Graciela Taborda. No tenés que preguntar qué hace tu pueblo por vos, sino qué haces vos por tu pueblo, realmente, por el pueblo, porque nosotros nos consideramos, más allá de que seamos ciudad, que en muchas ocasiones uno intenta llamarle la ciudad, para nosotros el pueblo, es lo que uno trata de volcar en esto, de devolver lo que uno ha ganado, en amistades, en gente, en vida propia, ¿no? Que lo que ha hecho es devolverlo al pueblo y bueno, por eso estoy en la cooperativa, claro. Por eso estoy acá, porque uno tiene que, a la sociedad donde pertenece, tenés que devolverle lo que la sociedad te dio. Realmente. Y la sociedad tiene que reconocer también las grandes personas, ¿no? Digo, por eso también nosotros queríamos de alguna manera comenzar a reconocer a nuestros artistas, poder decirles, bueno, gracias por representarnos también, por hacernos trasladar a un momento, a un lugar. Siempre con este folclore tan clásico, tan tradicional. Siempre me gustó eso. Y nosotros hoy le estamos dedicando un día muy especial a este tema, esta luna cautiva. Que luna cautiva, hasta que uno no la escucha detenidamente, es una historia de amor muy fuerte, pero que también tiene una historia muy dura detrás. Por supuesto, sí. El que la conoce a la historia, no sé si ustedes ya la habrán contado en algún momento, pero bueno, esta historia del Chango con su mujer, el preso, digamos, por un hecho, sí, es trágico realmente. Pero así como como ese tema en específico, tan conocido en nuestro folclore tradicional, que uno le da tantos significados, hay muchísimos temas. Los chicos, cuando nosotros salíamos, que salís de vacaciones, por ahí que tenés la suerte de poder salir de vacaciones que hemos tenido, yendo al norte, por ejemplo, y en cada pueblo que vos vas pasando, y yo les cantaba una canción que había de Tafí, por ejemplo, de Montero, en Salta, de Cafayate. En cada lugar tenés un montón de canciones, y entonces ellos me decían, papi, vos dices, en cada lugar que vamos tenés una canción para cantar. Y sí, realmente, esta posibilidad de los viajes que he tenido con la familia, gracias a Dios, se han dado después de grande, digamos, ¿no? Pero me han dado la posibilidad, por ejemplo, de conocer la Cuesta del Portezuelo, después de haber cantado esa samba tantos años, llegar ahí y cómo no te va a emocionar. Y te contaba hace un rato esto que me pasó con La Pasto Verde, una samba bellísima de don Marcelo Verbel, y encontrarme en el lugar hace poquitos días ahí es emocionante para el que le gusta, ¿no? Para el que le gusta, para el que disfruta de estas cosas. ¿Y cuál es la canción que por ahí más te representa, te caracteriza? No, me gustan todas. ¿Yo puedo responder por vos? A ver. Las manos de mi madre. Y recuerdo a tu mamá. ¿Por qué no? Sí, puede ser. Sí, la hemos cantado mucho. Con las voces del río, ¿quién no se acuerda del festival cuando cantábamos Cándome para José?
cómo nos reíamos nosotros, porque era una canción de fiesta, dentro de una tragedia, porque realmente el negro José también de una... esto de la raza, claro. Es complejo, muy complejo, pero nosotros nos divertíamos cantando eso, y la gente se divertía mucho y nos pedían el cándome para José, el cándome para José. ¿Cómo lo cantábamos? ¿Tenés el saco blanco todavía de esa época? ¿Existe el saco blanco? Lo han usado mis hijos en algún momento. No solo que existe, sino que lo han usado. Sí, hay varias historias. Bueno, después nos habíamos hecho esos trajes con las voces del río, teníamos esos trajes, ese saco blanco y un pantalón negro. Pero antes habíamos tenido unas camisas amarillas, me acuerdo, que el Tati nos vendía de su tienda. Tati Rosa, para que lo... Sí. Y Toto Góngora, me acuerdo estar en un festival en Marco Juárez, me parece que era, y estábamos nosotros, era pantalón negro, y en aquel momento se usaba mucho todavía el traje, traje de gaucho, como le decimos nosotros, no como ahora que ya no se usa más, pero en los años 80 todavía se usaba mucho. Y nosotros no teníamos plata para hacer un traje de eso, entonces teníamos una camiseta amarilla y un pantalón negro. Y en aquella época estaban de moda los parchís, eran un grupo de los parchís. Y dice el Toto Góngora, me acuerdo que decía, mira si no parecemos los parchís cantando folclore. No, y anécdotas como esas, millones, tiempos que hemos vivido juntos, con Tati, con Eduardo Manú, con Eduardo Córdoba, muchísimo. Y bueno, con esta gente nuevamente volver a revivir todo eso, ¿no? Estadios en hoteles, andando por ahí, anécdotas, pero comer asados a la orilla del río. En tu casa, porque de eso soy testigo. Mira. Soy testigo de esos asados, buenos asados en la casa. Sí. No, hemos vivido mucho esto del folclore, lo hemos disfrutado mucho. Oscar, queremos agradecerte muchísimo esta visita. Bueno, muchas gracias a ustedes, por nosotros favor. Queríamos de alguna manera homenajear a los artistas de Villa del Rosario, decirles un reconocimiento. Gracias, tal cual. por todo lo que hacen, por lo que nos representan y que porque también hacen tanto por una sociedad, nos llevan alegría, que bueno, está bueno también devolverles ese afecto y ese cariño. Mira, el agradecido es uno de los que hacemos, pero yo creo que es esto, de devolverle a la sociedad lo que la sociedad te dio en algún momento. Así que yo he hecho folclore, he hecho teatro mucho tiempo, y hacer cosas por la sociedad me parece que es lo más lógico. No me gusta después de las 9 de la noche sentarme en mi casa a mirar televisión. Siempre he tenido alguna actividad, ya sea de cantar, de lo que sea, pero hacer alguna otra cosa. Inquieto, no, eso de estar quieto no sirve. Gracias. No, gracias ustedes, infinitas. gracias ha sido un placer enorme, un gusto que me he dado. Que mi grillo están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal, el tintinear de espuelas, el río allá en el bar, una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de espuelas, el río allá en el bar, una noche serena prendida en mi cantar, de nuevo estoy de vuelta. Arriero musiquero me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto
sal y canto a orillas de Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.